Hacemos la clase. ¿Cómo está, Eliezer? Buen día. Bueno, creo que ya esperamos lo suficiente, ¿no? Empezaremos la clase. Voy a compartirla. ¿Se ven las imágenes? Sí, doctora, se ve. Bien. En caso que se apagase o pase algo, me avisan, por favor. Parece que en la clase solo está Eliezer, ¿no? Bueno, no importa. Y al final de la clase vamos a tener una reunión de unos 5 minutos, ¿ya? Ya, doctora. Bien. Hoy vamos a terminar nuestro programa de bacteriología 2 viendo lo que son las micosis oportunistas. Habíamos visto las micosis que son enfermedades que se producen por hongos y vimos diferentes tipos de micosis superficiales, micosis cutáneas, subcutáneas, micosis endémicas o profundas o sistémicas que vimos en la anterior clase. Y hoy, para finalizar, vamos a ver lo que son las micosis oportunistas. Vamos a recordar un poco lo que son los hongos oportunistas, que habíamos indicado que son esos hongos que se encuentran formando parte de lo que es la microbiota normal, la microbiota endógena o humana normal. Entonces, ahí estaríamos hablando los hongos de naturaleza endógena. A diferencia de los hongos de naturaleza exógena, son aquellos que no forman parte de nuestra microbiota normal, sino que ellos se encuentran fuera del mismo, fuera del organismo, es decir, se encuentran en la naturaleza y se encuentran también, como en el caso de la microbiota normal, se encuentran como saprófitos, ¿sí? Es decir, que no son patógenos en este momento estos hongos. Vuelvo a repetir, los oportunistas de origen endógeno, los que forman parte de la microbiota normal en el ser humano, en diferentes zonas del organismo, como ser la piel, por ejemplo, y diferentes mucosas o cavidades que están en contacto con el medio externo de personas sanas, estamos hablando de hongos oportunistas de origen endógeno. En cambio, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, los que están fuera del organismo de un ser vivo, es decir, se encuentran en la naturaleza y como saprófitos, son los hongos de naturaleza exógena. Entonces, ambos son oportunistas, repito, los que son de origen endógeno y los de origen exógeno. Al parecer, algunas deficiencias que se producen en las defensas de los seres vivos, es decir, estaríamos hablando de personas inmunosuprimidas o inmunocomprometidas, pueden llegar a producir enfermedades que obviamente, dependiendo del tipo de enfermedad de base que tengan, va a variar la gravedad. Y estas pueden asociarse con una infección superficial de la piel o una infección a nivel de las mucosas, inclusive puede hasta llegar a producir una afectación sistémica, como lo vimos a lo largo de estas últimas clases, ¿no? Y puede diseminarse hacia diferentes órganos, por eso ya llamamos sistémicas, ¿verdad? Como podemos ver ahí en las imágenes, esas son las personas que son susceptibles
a adquirir cualquier infección que se les puede complicar, inclusive puede llegar en muchos casos, como el caso de pacientes con SIDA, a producirles la muerte, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de personas inmunosuprimidas, personas que están hospitalizadas, por ejemplo, ¿no? Que reciben tratamiento, personas con el VIH-Sida, aquí aparentemente es un niño que tiene asma, personas de las edades extremas, como el caso de las personas que están adultos mayores, como ser personas ancianas, niños, que son los extremos en cuanto a edad. Estamos hablando también de personas embarazadas, ¿no? Y personas que obviamente tienen una enfermedad. Aparentemente esa persona tiene un herpes labial, que es un proceso viral. Entonces esas personas son personas inmunosuprimidas que son susceptibles a poder adquirir infecciones, sí, micóticas, es decir, por hongo. Los hongos oportunistas esperan a que haya entonces una inmunosupresión, como vimos anteriormente, para producir las micosis oportunistas. Por eso su nombre lo dice oportunistas. Como lo dijimos en la primera diapositiva, las micosis oportunistas son producidas por hongos oportunistas que forman parte de la microbiota normal, es decir, son endógenos, o aquellos que se encuentran como saprófitos en la naturaleza, que son los hongos exógenos. Y dentro de las micosis o estas micosis oportunistas tenemos, por ejemplo, la candidiasis sistémica, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y criptococosis. Tenemos también la aspergilosis, la mucormicosis, la peniciliosis, entre otras enfermedades que corresponden a lo que son las micosis oportunistas. Vamos a empezar entonces viendo lo que es la candidiasis. También se lo denomina moniliasis, ¿no? O muguet o algodoncillo. En las literaturas ustedes van a ver cualesquiera de estas nominaciones que quiere decir lo mismo. Enfermedades o micosis producidas por cándida, ¿no? ¿Y cuáles son esas especies del género Cándida? Tenemos las más importantes, por ejemplo, Cándida krusei, Cándida tropicalis y Cándida albicans. Hoy vamos a dirigir nuestra mirada a lo que es Cándida albicans, ¿no? Son infecciones oportunistas producidas. Cándida albicans es un hongo levaduriforme. Ustedes pueden ver ahí en las imágenes la forma de levadura. También lo podemos encontrar como un pseudomicelio, ¿no? Es decir, que las levaduras se van uniendo unas al lado de la otra, formando una especie de micelio, ¿no? O pseudomicelio. Nosotros sabemos que los micelios están formados por las hifas, y al ser hifas, al ser micelios, ya dejaría de ser lo que es una levadura, ¿no es cierto? Ya cuando son hifas hablamos, o micelios, hablamos directamente de lo que son los hongos filamentosos, ¿verdad? Bien, entonces por eso se dice pseudomicelio. ¿Qué quiere decir pseudo? Falso, o sea que son falsos micelios, pero porque en realidad no son hifas, eso es lo que vemos aquí, que son levaduras. Entonces, a Candida albicans, que es un hongo levaduriforme que tiene esta forma esférica, ¿no? O engemación, como vemos aquí, podemos ver de que también lo podemos ver en forma de cándida. Doctora, ¿alguien está feliz por ahí? ¿Perdón? ¿Alguien está feliz por ahí cantando? Parece que me están llegando los mariachis recién, me están madrugando. El día de la madre, no Feliz pregunte. día, doctora. Feliz día. El día de la madre, mi madre. Esos Felicidades, brochitos llegaron recién. doctora, feliz día de la Unos madre. cinco minutitos cortamos. ¿Les parece? Felicidades. Listo, doctora, vaya, vaya. Te quiero mucho y ya te adoro. Mamá.
cuántos casos hay en el Sucre? 13. Bueno, continuamos. Hola. Sí, ¿Se ve doctora, la la imagen? escuchamos. Perdón, perdón, jóvenes. Van a disculpar, es que llegaron tarde los mariachis. Feliz Día de la Madre, doctora. Muchas gracias, jóvenes. Igualmente a todas las mamás. Felicidades. Y a las madres de todos los vicios también. Bien. Jóvenes, ¿se ven las imágenes? No, doctora, no se ve. No, se perdió. Ya, a ver. Ahora sí. Sí, doctora, ahora sí. Ya, perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a poner punterito. Ya se ve el puntero, ¿verdad? Bien, entonces decíamos que Candida albicans es un hongo oportunista que forma parte de la microbiota normal y cuando baja el sistema inmunológico puede producir enfermedades, ¿no? Entonces tiene la forma definitivamente de levaduras, ¿no? Y algunas veces cuando están unidas una al lado de la otra, aparentemente parecerían que fuesen unas hifas o formando lo que son los micelios. Por eso se los llama pseudomicelios, que quiere decir falsos micelios. Forma, ya lo dijimos, parte de la microbiota normal en el ser humano, por ejemplo, lo podemos encontrar a nivel de la piel, a nivel del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal y en la mujer en el aparato genital femenino, específicamente en lo que es la vagina. Hay diferentes tipos de candidiasis en base, de acuerdo al lugar donde ella se encuentre produciendo los signos y síntomas de una enfermedad cuando baja el sistema inmunológico. Y hay diferentes tipos de candidiasis. Por ejemplo, cuando es a nivel de la piel, decíamos, cuando se encuentra formando parte de la microbiota normal a nivel de la piel y produce enfermedades por una baja del sistema inmunológico, tenemos la candidiasis cutánea, ¿no? La mucocutánea, la candidiasis inclusive invasiva cuando llega a los órganos más internos y hay las de tipo alérgicas, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de candidiasis. Habíamos indicado que son saprófitos cuando se encuentran ellos en estas zonas donde habíamos indicado como parte de la microbiota normal, se llaman saprófitos, ¿no? Y ellos producen alteraciones cuando hay un desequilibrio en lo que es la microbiota normal, es cuando estamos en un estado de disbiosis, ¿no? Entonces, la transmisión puede ser endógena por ya sea un crecimiento excesivo o colonización, o también durante el paso del recién nacido por el canal del parto en un parto normal, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de dos tipos de transmisión de estos hongos saprófitos, ¿no? Que forman parte de la microbiota normal endógena y en el caso, digamos, de las mujeres embarazadas que pueden transmitir al recién nacido en el momento del paso por el canal vaginal, en el momento del parto. En cuanto a la colonización, repetimos, puede encontrarse a nivel de la mucosa oral y produce la enfermedad denominada Muget. Muget, aquí podemos, miren, ver diferentes tipos de Muget a nivel de la mucosa oral. Miren aquí en las encías, por ejemplo, podemos ver esas placas de un color blanquecino, lo mismo en
la lengua, aquí en la garganta, ¿no? Mira, aquí en la úvula, tenemos la úvula, aparentemente es pus, ¿no? Parecería que fuesen estafilococos o estreptococos. Y miren, aquí al fondo en la faringe también podemos ver una zona blanquecina, ¿no? Y aquí unas placas amarillentas. Entonces, obviamente que aquí, al haber hongos o una candidiasis o una mugue de tipo oral, automáticamente baja el sistema inmunológico y puede haber una sobreinfección bacteriana, ya sea por estafilococo o por estreptococos. En el caso, por ejemplo, habíamos indicado que forma parte también de la mucosa vaginal, ¿no? Entonces, cuando hay una baja del sistema inmunológico, puede ocasionar lo que se llama la candidiasis vaginal o vulvovaginitis o candidiasis por Candida albicans. Y ahí podemos ver, miren, las características que tiene la vulvovaginitis, ¿no? Que es diferente a lo que es la vaginosis bacteriana, que es producida por Gardnerella vaginalis. También podemos ver a nivel de la piel y de los anexos, por ejemplo, la famosa onicomicosis o también el intertrigo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de intertrigo, que es la micosis a nivel de los dedos de los interdigitales, a nivel de las axilas, ¿no? En los pliegues submamarios o en los pliegues de la ingle, ¿no? En ese caso, fíjense, miren cómo se producen ese tipo de signos, ¿no? Que son propios de un intertrigo. En el caso de la onicomicosis, parecidas a las onicomicosis producidas por ¿se acuerdan cuando vimos micosis cutáneas, ¿no? O superficiales producidas por los diferentes tipos de dermatofitos, ¿no? En este caso son producidas por Candida albicans, ¿no? Entonces tenemos candidiasis producidas por Candida albicans, que se produce a nivel de las uñas. También tenemos micosis producidas por dermatofitos y también tenemos algunas afectaciones producidas a nivel de la uña por bacterias, como el caso de Pseudomonas. Entonces tenemos que, cuando llegue una muestra, por ejemplo, al laboratorio, tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar una de la otra, un signo del otro, ¿no? En el proceso bacteriano, por ejemplo, normalmente está comprometido lo que es la piel, ¿no? Que está aledaño o que se encuentra alrededor de la uña, ¿no? A diferencia de los hongos, por ejemplo, que solamente afectan la uña. La piel no está afectada, esa sería una diferencia. El color también, el caso de la micosis producida por hongos, por ejemplo, tiene estas características, ¿no? Con una coloración blanquecina, fragilidad a nivel de las uñas, descamación, lo mismo que en el caso de los dermatofitos, ¿no? Que también son otro tipo de hongos. Ahora, hay algunas infecciones también que se producen por bacterias, como ser Pseudomonas aeruginosa. Repetimos, ahí ya está comprometido lo que es la piel aledaña a lo que es la uña, ¿no? O alrededor de la uña. Y el color de la uña se torna de un color verde, ¿no? Debido a que la bacteria, en ese caso Pseudomonas aeruginosa, tiene unos pigmentos. Recordamos los pigmentos que tiene, la piocianina, pioverdina, piorubina, entre otros, ¿verdad? Bien, entonces ese es el color, un color verde que le da a la uña la bacteria, que sería Pseudomonas. También tenemos la candidiasis diseminada cuando a partir de un foco, ¿sí? Se disemina hacia otros órganos, inclusive puede llegar a afectar el sistema nervioso central,
¿no? Puede llegar a nivel de los ojos, producir una candidiasis ocular, inclusive a nivel de las vías renales. Puede producir una micosis o una candidiasis renal a nivel de las vías urinarias, ¿no? En las articulaciones también puede producir una artritis e inclusive llegar hasta tejido óseo y producir una osteomielitis. A nivel de los pulmones también puede producir una candidiasis pulmonar, una peritonitis, una balanopostitis, entre otras afectaciones que puede producir Candida albicans. A eso lo llamamos candidiasis diseminada porque se disemina, ¿sí?, hacia otro órgano. Cuando, por ejemplo, es introducida por vía endovenosa, esto normalmente se da en los hospitales, en personas que están hospitalizadas, que se les coloca, por ejemplo, los catéteres, en el caso que se les vaya a colocar alguna inyección o un suero con las agujas contaminadas, una hiperalimentación también, personas que reciben la alimentación vía endovenosa, la toxicomanía, etcétera, etcétera, puede producir infecciones que van a llegar directamente al torrente sanguíneo porque están siendo introducidas por vía endovenosa, ¿no? Puede producir también una tromboflebitis, una endocarditis e infecciones a nivel de otros órganos, como por ejemplo los ojos, los oídos, por mencionar algunos órganos, ¿no? En cuanto a los datos clínicos de las patologías que acabamos de ver, decíamos de que las afectaciones a nivel o las infecciones a nivel de la mucosa bucal se denominan algodoncillo o muget, ¿verdad? Sí, normalmente esto se da o es muy frecuente en los lactantes, ¿no? Y ustedes, como pueden ver, miren en las imágenes, se produce este algodoncillo sobre la mucosa de la boca, ¿no? Y aparece como unos parches, miren, como unos parches adherentes que consisten primordialmente en pseudomicelios. Si nosotros tomamos las muestras de aquí, vamos a ver como una especie de pseudomicelio y epitelio descamado con erosiones a nivel de la membrana, y este niño va a tener sequedad a nivel de la boca, ¿no? Entonces, a veces los niños cuando son lactantes, obviamente como no pueden hablar, miren, aparentemente tienen dolor, ¿no? Hay dolor, comezón, y porque hay inflamación. Miren cómo está la lengüita, las encías totalmente irritadas, inflamadas, y están con esos parches adherentes, que es el Candida albicans, ¿no? Que es en ese caso la enfermedad llamada Muget o algodoncillo o candidiasis oral también que se llama, ¿no? A veces la mamá confunde, piensa de que el bebé es la leche, ¿no? La leche que se le quedó ahí, porque normalmente los lactantes están alimentados en base a leche, ¿verdad? Entonces, especialmente leche materna, y tienden a confundirse. Piensan que el bebé está llorando de hambre, ¿no? Y donde en realidad estamos hablando de una candidiasis o muget, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede diferenciar? Ya se lleva una muestra al laboratorio y ahí se va a poder identificar a Candida albicans. Obviamente que se puede complicar los cuadros de candidiasis oral en personas, por ejemplo, que tienen tratamientos prolongados con corticosteroides, por ejemplo, en el caso de personas que tienen lupus, que tienen enfermedades del colágeno, enfermedades sistémicas, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que dentro de otros medicamentos toman bastantes corticoides o corticosteroides, entonces tienden a tener el sistema inmunológico deprimido y obviamente van a desencadenar una candidiasis de este tipo, llamado Muget, candidiasis oral o algodoncillo. Personas también que hacen tratamientos largos con antibióticos. No nos olvidemos que los antibióticos, si bien
destruyen a lo que son las bacterias, también pueden destruir nuestra microbiota normal, que son las defensas. Entonces, al bajar nuestras defensas, obviamente ahí está, como parte de nuestra microbiota normal y oportunista, Candida albicans haciendo las suyas. En personas con hiperglucemia, es decir, personas que tienen diabetes, ¿no? Y en general en personas inmunodeprimidas, en personas diabéticas, en personas especialmente mayores, ¿no? Personas de la tercera edad tienden a tener ese tipo de afecciones, especialmente en las comisuras de los labios, ¿no? Empiezan a agrietarse las comisuras de la boca, de los labios, perdón, y se forman una especie de placas adherentes o parches adherentes a ese nivel, ¿no? Entonces, repito, en general en personas inmunodeprimidas, ahí está como oportunista Cándida o Candida albicans. Ahí les he puesto algunas imágenes de cómo, miren, se puede observar muguet o algodoncillo. De ahí viene el nombre por el color de la afección, ¿sí? Del signo que tiene Candida albicans, que es de un color blanco, de ahí viene el nombre. Miren como si tuviese un algodón el bebé en la boca, ¿verdad? Miren esas placas de un color blanquecino, exactamente como ustedes pueden ver aquí, son fotografías, eso ni siquiera son dibujos, son fotografías, ¿sí? Ahí tenemos otras imágenes, es aparentemente por las curaciones que tiene esta persona, aparentemente es una persona adulta, en cambio esas, fíjense, son lactantes. Habíamos indicado que son propias de los lactantes, pero también ello no descarta que personas inmunosuprimidas que tienen tratamientos prolongados con antibióticos, con corticoides o personas adultas que tienen diabetes puedan desencadenar un algodoncillo, muguet o candidiasis oral. Miren, en ese caso también personas que han perdido sus piezas dentales, miren, también aparentemente una persona adulta, ¿no? Que tienen algodoncillo. Ahí también tenemos esas placas blanquecinas, miren, adheridas a nivel de la mucosa en la lengua. También en el paladar se pueden ver. Y tienen una zona, fíjense, una zona eritematosa, que esto causa mucho dolor, causa inflamación al paciente y en muchos casos, cuando se desprenden estas placas adherentes, tienden a sangrar. También podemos ver candidiasis a nivel del aparato genital femenino, ¿no? Que se llama la vulvovaginitis. Se parece mucho al algodoncillo, pero en ese caso hay mayor irritación. Irritación y producto de la irritación, como ustedes pueden ver en las imágenes, se produce un prurito intenso y abundante secreción. La secreción, a diferencia de los otros tipos de vulvovaginitis o vaginitis, en este caso es como leche cortada. Miren, ustedes se pueden ver, es bastante heterogénea. Eso es lo que lo diferencia de una vaginitis producida, perdón, una vaginosis producida por Gardnerella vaginalis. O en el caso de una vaginitis producida, por ejemplo, por Trichomona vaginalis, que es un parásito. Sí, en el caso de Trichomona vaginalis tiene casi los mismos signos y síntomas de una vulvovaginitis producida por Candida albicans. La diferencia es en el aspecto, el color de la secreción, ¿no? La leucorrea en el caso de Trichomona vaginalis es de un color amarillento, verdoso, espumoso, ¿no? A diferencia de Candida albicans y tiene un olor fétido, ¿no? En el caso de Trichomona vaginalis. En el caso de Candida albicans, es como la leche cortada, como decíamos, y es más densa, ¿no? Y tiene un olor a levaduras. El olor es diferente, no es fétido como en el caso de Trichomona vaginalis. Obviamente, como hay un desequilibrio en lo que es una disbiosis en la microbiota normal, obviamente va a haber una pérdida del pH ácido de la vagina, ¿no? Entonces se va a volver alcalino. Nosotros sabemos que el pH de la vagina está por debajo de 4.5, ¿no? Entonces, más o menos un 3.8 a 4.2. Entonces, cuando falta, por ejemplo, hay una disbiosis, no, obviamente van a disminuir los lactobacilos y los
lactobacilos que son los productores de ácido láctico y son los que van a dar el pH ácido. Entonces, al no haber lactobacilos por una disbiosis, va a haber una predisposición a adquirir una vulvovaginitis por Candida albicans, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en personas diabéticas, en mujeres diabéticas, en mujeres en la época del embarazo. Cabe recalcar que el embarazo no es una enfermedad, pero sí en el embarazo normalmente baja el sistema inmunológico, especialmente en el primer trimestre, ¿no? La progesterona, la antibioticoterapia son predisponentes a de que se desencadene esta enfermedad producida por Candida albicans, que se llama vulvovaginitis o candidiasis vaginal o vaginitis por Candida albicans. Ahí podemos ver, miren, aparentemente se ha puesto un espéculo, como se coloca un espéculo para tomar las muestras para Papa Nicolau. Se pone en posición ginecológica la paciente, se coloca un espéculo y se puede observar, mire, cómo se ve. Esta es una vulvovaginitis, ¿no? Miren cómo se ven esas como placas adherentes, pero que esto tienden a desprenderse más fácilmente, ¿no? O sea, es una leucorrea. En el hombre también se pueden observar una especie de ampollas a nivel del pene, ¿no? Que son también, es menos frecuente, pero sí también se puede dar una candidiasis en el aparato genital femenino, más específicamente en el pene en el varón. A eso lo llamamos balanitis, ¿no? La balanitis a nivel del pene, en el glande, se ve como una especie de maceración. Hay erosiones, ¿no? Como podemos ver aquí, que no son de mucha relevancia, pero sí en caso, digamos, de que el paciente no acuda al médico, no haga el tratamiento, puede llegar a complicarse, ¿no? Inclusive no nos olvidemos que aquí el pene tiene dos funciones. Uno de la eyaculación, de la salida del semen en el momento de las relaciones sexuales, y la otra es la salida de la orina en la micción, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la uretra, ese es el final de la uretra en ese orificio uretral, ¿no es cierto? Entonces, por ahí sale el semen y por ahí sale la orina. Entonces, puede producir a este nivel una candidiasis, ¿no? Que se denomina, que obviamente puede desencadenar una uretritis. En la piel también habíamos indicado que Candida albicans se encuentra como parte de la microbiota endógena normal en la piel. Entonces, esto ocurre principalmente en las zonas húmedas. No nos olvidemos que en un principio habíamos indicado que todos los hongos, ¿no? tienden generalmente a desencadenar o a crecer en medios cálidos y húmedos, ¿verdad? Entonces, estas zonas que normalmente son zonas húmedas, como ser, por ejemplo, en la zona de la axila, las axilas, en la zona de la ingle, en los espacios intermamarios, ¿no? En personas que son inmunosuprimidas, pueden desencadenar ese tipo de patologías, ¿no? Eso es muy común en personas obesas o en diabéticos, ¿no? Además que en los lactantes también por el uso del pañal, ¿no? No nos olvidemos que el pañal, muchos pañales son sintéticos, ¿no? Y obviamente producen calor en esa zona y humedad, obviamente, ¿no es cierto? A veces el bebé se orina, ni bien la mamá lo cambió y ya tenemos una zona húmeda, tenemos una zona caliente y como la tenemos aquí a Candida albicans formando parte de la microbiota normal en la piel, obviamente que va a desencadenar una candidiasis, ¿no? Ustedes pueden ver aquí unas plaquitas amarillas, así podría
en ese caso haber una sobreinfección bacteriana por estafilococos o estreptococos que también están como parte de la microbiota normal en la piel y obviamente como está con candidiasis, ¿no? Pueden ahí estar como oportunistas estas bacterias, ¿no? Y complicarse el cuadro con una, repito, sobreinfección bacteriana. En ese caso ya tendría que hacerse el tratamiento no solamente para hongos, sino también para bacterias, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en estas zonas de un color rojizo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también en los interdigitales, ¿no? Hay una especie de exudación de un líquido, si se fijan, ¿no? Y se puede también desencadenar lo que es la candidiasis, ¿no? Esto se da generalmente en las amas de casa, en personas que tienen diferentes tipos de oficios, por ejemplo, las personas que manejan bastante agua, como las mamás, por ejemplo, que están todo el día, están lavando, están agarrando agua, están cocinando, siempre están con agua y más aún si es que usan guantes, peor todavía. El guante generalmente absorbe o no absorbe, sino el guante hace de que la mano se mantenga húmeda, ¿no? En lavadores, por ejemplo, personas que lavan autos, por ejemplo, personas que trabajan en los frigoríficos, eso no solamente se puede ver en los interdigitales de la mano, sino también en los pies. A nivel de la uña, habíamos indicado también que se encuentra como parte de la microbiota normal en la piel y añejos. Cuando hablamos de añejos, hablamos también de la uña, ¿no? Ahí podemos ver una hinchazón enrojecida, dolorosa del pliegue de la uña, que conduce a un engrosamiento y deformación. Miren, de los surcos transversos de las uñas. Fíjense aquí, miren esos surcos transversos, ¿sí? A nivel de las uñas, ¿no? Son unos surquitos muy finitos, ¿no? Que se pueden observar, inclusive descamación de la misma por fragilidad de la uña, ¿no? O debilidad de la misma. Pero como habíamos indicado, a diferencia de la micosis, la onicomicosis producida por dermatofitos, ¿no? Aquí está comprometida lo que es el pliegue de la uña, ¿no? Fíjese, la piel que está alrededor de la uña tiende a inflamarse, ¿no? Y tiene este aspecto. En el caso de los dermatofitos, tiene el mismo aspecto, pero ¿cuál es la diferencia? Que no hay esta hinchazón a nivel de la piel aledaña a la uña, ¿no? En el caso, repito nuevamente, cuando es producida por Pseudomonas aeruginosa, también se ve la misma, ¿sí? El mismo signo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el color se vuelve de un color verde. Esa es la diferencia. Puedo preguntar en el examen, diferencia entre una candidiasis, perdón, una onicomicosis producida por dermatofitos, una onicomicosis producida por Candida albicans o producida o una infección producida por Pseudomonas aeruginosas a nivel de la uña. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? A ver, ¿quién me puede decir? Si estamos en el examen, ¿qué responderían? ¿Hay alguien en clases? Eliezer. Doctora, aquí estoy analizando. A ver, a usted que le gusta dar los exámenes orales. Vamos a hacer de cuenta que está dando su examen final oral y yo pregunté eso. La diferencia entre las infecciones a nivel de la uña producidas por Candida albicans, por dermatofitos, cualesquiera sean los dermatofitos que ya vimos, ¿se acuerdan? Micosis superficiales,
y infección producida por Pseudomonas aeruginosa. ¿Va a tener la capacidad de hacerlo, Eliezer? Ahorita creo que no. A ver, decíamos, está fácil lo que ustedes pueden ver, describirme. A ver, por Candida albicans. ¿Cómo me describiría la onicomicosis? Candida albicans. ¿Qué está afectada? ¿Qué signo ve ahí, Eliezer? Le llega al paciente, le llega al laboratorio un paciente con estas características en la uña y le dice, doctor, ¿qué puede ser? Usted obviamente, claro, si yo no soy mago, ¿no? Para decir qué es lo que es, pero por las características, obviamente que usted puede más o menos dar un diagnóstico presuntivo, igual que los médicos, ¿verdad? Ya les he dicho, si bien nosotros no estamos facultados o no se nos permite poder hacer diagnósticos, evaluaciones y recetar a los pacientes, pero sí tenemos la capacidad, ¿verdad? Eso no nos quita que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿verdad? A ver, Eliezer. O alguna otra persona que quiera describir las características de una micosis por Candida albicans. ¿Cómo ve las uñas? Creo que ustedes hablan más cuando están en clases presenciales. Me parece que voy a tener que repetir más tarde la clase presencial. A ver, Eliezer, ¿nadie más? Entonces estoy explicando en vano, no están entendiendo. Ya les he dicho, cualquier cosa que no entiendan, párenme y yo voy a volver a explicar. Están festejando a sus mamás, creo. Parece, ¿no? Parece que usted es el único que está en clase, el único padre, el único madre de todos los vicios. El único que no tiene madre. Pero sí es madre de todos los vicios, ¿o no? No, doctora, yo un joven sano. Ah, está bien, me alegro. Usted es el ejemplo del curso, ¿no? Bien, a ver, descríbame ese signo, Eliezer. A ver, puedo ver que está con moho. A ver, léalo aquí, mire, lo tiene. ¿Cómo están las uñas? Esta es una onicomicosis producida por Candida albicans. Léalo, ahí lo tiene. Ah, y el engrosamiento y la formación de surcos ¿Dónde? en la uña. En la uña. Bien, ¿y qué más está afectada? Mire dónde está el cursor. Mire cómo está la piel aledaña, Los el bordes. pliegue de la uña. Está inflamada, ¿no? Está enrojecida. Entonces, ustedes pueden diferenciar una onicomicosis producida por Candida albicans. Ahora, ¿dónde está comprometida? ¿Qué dijimos? La piel aledaña o el pliegue de la uña, si quieren decir. ¿Lo ve? O sea, la diferencia más notable sería eso que involucra la piel también, a diferencia del otro. ¿De cuál? Este que nos está mostrando, este es un hongo que afecta a la uña y a la piel. ¿Ya qué hongo es este? Candida vivas. Candida albicans. Esta es una candidiasis. Bien, si fuese una, una onicomicosis producida por dermatofitos, ¿sería igual? Creo que no, porque no afectaría la piel. Exacto. No, no es que cree, no, Eliezer. Solamente en el caso por dermatofitos, solamente se ve afectada la uña y no la piel.
Ahora, en el caso de una pseudomonas, por ejemplo, que es una bacteria, una pseudomonas aeruginosa, ¿cómo se vería la uña? De la misma manera, igualito que la candidiasis, la única diferencia es de que la uña es verde, más nada. Después igual está comprometida el pliegue de la uña o la piel y la uña. Ahora sí queda más claro, Eliezer. Ahora sí, doctora, quedó muy claro. Perfecto, a ver, ahora dígalo. Está dando su examen oral. Diría que la enfermedad Candida albicans afecta la uña y la piel y se destaca por el engrosamiento de las uñas y por la formación de surcos y por inflamar la piel. Ya, muy bien. Eso en el caso de candidiasis, ¿no? O onicomicosis por Candida albicans. Bien, vamos a la otra onicomicosis o infección de la uña. Son 3, ¿verdad? La otra, ¿cuál es? Yo no recuerdo el nombre de la otra. Onicomicosis. Producida por dermatofitos en las micosis superficiales. ¿Se acuerda que vimos? Añadiríamos que esa no afecta a la piel, simplemente es la uña y que se parece mucho a la candidiasis porque las dos afectan la uña, solamente que la candidiasis afecta a la piel y la otra no. Ya, muy bien. Ahora vamos a la tercera. ¿Cuál es la otra infección a nivel de la uña? ¿Cuál es el agente causal? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro agente causal? Las pseudomonas aeruginosa. Eso, muy bien. ¿Y cuál sería la característica de una infección producida por pseudomonas aeruginosas a nivel de la uña? Igual que candidiasis en las uñas, pero que las uñas se tornan verdes. Perfecto, muy bien, Shakira. Kawasiri, doctora. Kawasiri, muy bien. Sencillo, ¿verdad? Ahora, yo les puedo preguntar en el examen, en el cuadrito, les puedo decir, a ver, agentes causales de infecciones a nivel de la uña. Tenemos 3 agentes causales. Indique los agentes causales. ¿Qué me van a responder? ¿Qué van a poner en el cuadrito? Candida albicans. Muy bien, Candida. Y en el cuadrito, ¿qué van a marcar? Hongo. Al final yo les voy a poner hongos, entonces van a marcar con una cruz, que es un hongo, ¿verdad? Bien. Luego, la otra. Infección por trofozoitos. Los dermatozoitos son parásitos, estamos en ecología. Los dermatofitos, cualesquiera sean las especies de dermatofitos. Pueden poner dermatofitos y cualesquiera de los 4 especies de los géneros Trichophyton, Epidermophyton. ¿Se acuerdan? Cualesquiera, por ejemplo, Trichophyton tonsuramus, pueden poner. ¿Ya? ¿Y el otro cuál sería? El otro agente causal. Pseudomonas aeruginosa. Eso, muy bien, Shakira. Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué sería? ¿Un coco, bacilo, espirilo, vibrio, gran positivo, gran negativo? Están haciendo el cuadrito. Un bacilo gran negativo, doctora. Eso, muy bien. Un bacilo, gran negativo. Sencillo el examen, ¿verdad? Ahí ya va, miren, 3 preguntas para su examen. ¿Sí? Bien. Hay también lo que son las candidiasis mucocutáneas crónicas.
¿no? Que normalmente se inician en la época de la lactancia o en la niñez y se relacionan generalmente con lo que son anormalidades genéticas, ¿no? Y cuando se presenta en adultos, por ejemplo, en adultos mayores a 35 años de edad, se relacionan generalmente con enfermedades malignas internas, ¿no? En los niños, por ejemplo, este trastorno de lo que son las candidiasis mucocutáneas crónicas es un trastorno o es un signo de deficiencia de inmunidad celular. Sí, miren cómo puede producir, puede ver, ahí podemos ver en las imágenes los signos de una candidiasis mucocutánea crónica. Bien. En cuanto al estudio micológico, que es lo que compete a nosotros que vamos a hacer en el laboratorio, las muestras que van a llegar al laboratorio de micología van a depender del área afectada, definitivamente. Puede ser un exudado, en el caso, digamos, de una vulvovaginitis, ¿no? De la leucorrea. En el caso de una afectación, por ejemplo, de una micosis, una candidiasis pulmonar, por ejemplo, puede ser el esputo. En los casos de una candidiasis a nivel de la piel o cutánea, podríamos hacer las escamas con un bisturí estéril, se puede raspar y llevar al laboratorio, ¿no? O en el caso de las uñas, por ejemplo, o del pelo, ¿no? Se hace un raspadito de las uñas o se corta un pedacito del pelo y se lleva al laboratorio. O en el caso de la orina, por ejemplo, cuando hay una afección a nivel de las vías renales, se puede utilizar la orina y centrifugarlo, ¿no? Lo mismo que hicimos para las EGO, ¿se acuerdan? Y lo mismo siempre para todas estas muestras, normalmente tienen al hongo pegado a lo que son o adheridas a las células epiteliales. Entonces, para poderlas separar, que utilizamos el hidróxido de potasio, ¿no? El hidróxido de potasio, no se olviden que es un reactivo que nos va a permitir separar a las células epiteliales, al hongo, perdón, de las células epiteliales, ¿no? Porque si no, vamos a ver conglomerados de células y va a ser más difícil poderlos observar a los honguitos, ¿no? Y para darle un color, por ejemplo, se puede utilizar el Ugol, ¿no? Cualquier colorante, inclusive la tinción de Gram se puede utilizar un azul de metilena solamente como colorante, entre otros, ¿no? Pero solamente no hay, digamos, una técnica, digamos, específica para decir los hongos se tiñen de este color, como el caso de las Gram positivas, se tiñen de un color rojo o rosado, o las Gram negativas de un color violeta. No, en el caso de los hongos, lo dijimos ya en un principio, no tienen una tinción definitiva. Cualquier reactivo se puede utilizar o colorante se puede utilizar simplemente para darle color, como nosotros nos vamos a dar cuenta por las características morfológicas. Si los vemos, por ejemplo, en forma así, en esta forma, ¿qué sería? Forma de alargada, en forma de hifas, y aquí en forma redondeada. ¿Qué diríamos? ¿Estas qué son? ¿Qué forma es? ¿Forma? ¿Qué forma es esta? Dijimos que los hongos son dimórficos. Filamentosa. IFA. Filamentosa, de hifas o micelios, ¿verdad? Y aquí tenemos la forma de Esporas. levaduras. No, levaduras. Estas son levaduras. Candida albicans dijimos que tienen la forma de levaduras, ¿no? Las hifas son las que se reproducen por reproducción mediante esporas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les mostré en las anteriores diapositivas bastantes esporas, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Pero definitivamente los vamos a ver a a cándidas de esta manera, como levaduras, ¿no? O como pseudomicelios. Aquí, si se fijan, están
las levaduras unidas unas a otras formando una especie de micelio, pero en realidad no son micelios, ¿sí? Por eso se llaman pseudomicelios, porque son unas pseudo-hifas. Bien, habíamos indicado también en las primeras clases, cuando vimos la parte general, que el medio de cultivo que se utiliza para poder aislar los hongos, ¿cuál es? ¿Recuerdan? ¿Cuál es El bar. A ver. ¿Cuál es el medio de cultivo que se utiliza para aislar a los hongos? El de saburó, ¿no? Saburó, que se escribe así, sabouraus, pero se lee saburó. ¿Sí? Podemos utilizar el saburó simple o también podemos utilizar con algunos inhibidores de las bacterias, porque también pueden crecer las bacterias en ese medio como contaminantes. Entonces utilizamos ya sea el actidione o podemos utilizar el cloranfenicol, que nos va a inhibir a lo que es la flora bacteriana o microbiota bacteriana. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, los honguitos que nos pueden crecer: Candida krusei, Candida albicans y Candida tropicales. Ustedes se fijan, miren, tienen diferentes características lo que son cada una de las especies, ¿no? La más común que produce la mayoría de las patologías de candidiasis es definitivamente Candida albicans. Aquí también tenemos, miren, otras imágenes, ¿no? Dice, por ejemplo, en placas, en cajas Petri, aquí tenemos en tubo, ¿no? Los dos son saburó y normalmente dijimos de que puede crecer a temperatura ambiente. No es necesario colocarlos, lo explicamos en la anterior clase, el por qué. Se puede, en caso, digamos, que su estufa esté llena, sea chica, por ejemplo, no tengan otra estufa, pueden dejarlo a temperatura ambiente porque puede desarrollarse hasta las 18 horas, 72 horas, dependiendo del hongo, va a desarrollarse, o sea, va a crecer colonias. Miren las colonias como son, generalmente como son levaduras, ¿se acuerdan que dijimos que son redondeadas, blanquecinas, ¿no? Y a diferencia de las, como son levaduras, a diferencia de lo que son las filamentosas, que normalmente son aterciopeladas, ¿no es cierto? O sea, una especie de algodón, ¿verdad? En cambio, estas, fíjense, son cremosas y son más pequeñas, ¿sí? Bien, y el olor típico, el olor a levaduras, no el olor a pan que se siente, por la levadura. No sé si alguien ha preparado la levadura cuando la mamá está haciendo pan, por ejemplo, o alguno de ustedes ha hecho pan. La levadura que se usa para la fabricación del mismo, tiene ese olor típico, ¿no es cierto? ¿Lo han sentido alguna vez el olor de la levadura? ¿No? Cuando la mamá haga pan, a ver, fíjense, acérquense y sientan, ese mismo olor se siente cuando desarrollan o crecen las colonias en agar saburo. Esto sería una observación macroscópica, ¿no? En el medio cultivo saburo. Ahora, si hacemos una observación microscópica, aquí podemos ver, ¿sí?, cómo se forman los pseudomicelios, ¿no? Y aquí también podemos ver los diferentes tipos de cándidas, ¿no? Este es un foco de necrosis. Bien. Se podría decir también, si hacemos unas pruebitas bioquímicas rápidas que fermentan la glucosa y la maltosa, produciendo ácido y gas y generando de esta manera un ácido de la sacarosa. No atacan la lactosa, es decir, no son como algunas enterobacterias, por ejemplo, que son lactosa
positiva, ¿verdad? En ese caso no atacan la lactosa. Estas fermentaciones de los carbohidratos, junto con las características morfológicas de las colonias que vimos hace un momento macroscópicamente cuando se siembran en agar sauró, es lo que va a distinguir a Candida albicans de otras especies de cándidas. Y en cuanto al tratamiento de las candidiasis, se puede utilizar el ketoconazol, que es la droga de elección, en el caso, por ejemplo, de las infecciones mucocutáneas o en el caso de una vaginitis. La anfotericina B también en los casos de que haya unas infecciones generalizadas o en personas, por ejemplo, que están hospitalizadas, la anfotericina vía endovenosa se puede inyectar por vía tópica también, desde una violeta de genciana al 1%, en el caso de los algodoncillos, por ejemplo, se puede utilizar. El único problema es de que le deja un color, por el aspecto, ¿no? Color azul que mancha muchas veces la ropa, pero también se puede utilizar el miconazol o la nistatina, que vienen en diferentes presentaciones o formas farmacéuticas, ¿no? El miconazol, por ejemplo, al 2% es muy utilizado en los casos de una vaginitis. La nistatina, en los casos de una vaginitis intestinal y vaginal también se puede, una candidiasis intestinal y vaginal también se puede utilizar. Aquí si se fijan, la nistatina les puse con negrita, ¿no? Que significa que esta es la droga de elección para el caso de candidiasis. Por ejemplo, si yo pregunto en el examen, ¿cuál es la droga de elección para candidiasis? Cualesquiera sean las formas de candidiasis, ya sea intestinal, sea vaginal, sea un muguet a nivel de la mucosa bucal, etcétera, etcétera, ¿qué me responderían? Definitivamente la nistatina. Nistatina, muy bien. Obviamente, los cuidados, ¿no? Se debe tener cuidado en el caso, por ejemplo, de las candidiasis, cualesquiera sean ellas, evitar darle las condiciones al hongo para que siga viviendo. Por ejemplo, evitar la humedad y de esa manera conservando las zonas afectadas frías y con talquito en el caso de los pies, por ejemplo, o en los casos de la piel, para que se mantengan secas y se suprima esa humedad, ¿no? Y también en caso de que el paciente esté tomando antibióticos, se debe suprimir por un tiempo el uso de los antibióticos, ¿no? Porque no nos olvidemos, los antibióticos puede bajar el sistema inmunológico en el sentido de que va a destruir la microbiota normal y ahí están definitivamente nuevamente los hongos, ¿no? La infección por cándidas no es transmitible. Esto cabe recalcar que igual que en el caso de Gardnerella vaginalis o vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis, no son enfermedades de transmisión sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, que ellas normalmente están en nuestro cuerpo, tanto en piel como en algunas mucosas, ¿no es cierto? Y ellos son oportunistas, de ahí viene el nombre de micosis oportunistas que concierne a este tema. Ya, entonces, si pregunto en el examen, ¿Candida albicans es una enfermedad de transmisión sexual? ¿Qué me van a responder? No. Definitivamente no. Definitivamente. Y Gardnerella vaginosis bacteriana producida por Gardnerella vaginalis, ¿es una enfermedad de transmisión sexual? No, tampoco. ¿Por qué? Porque Gardnerella vaginalis forma parte de la microbiota normal. Ahora, gonorrea, ¿es una enfermedad de transmisión sexual? Sí.
Sí. ¿Cuál es el agente causal de la gonorrea? Neisseria gonorreae. Eso, muy bien. ¿Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual? Sí. Sí. ¿Cuál es el agente causal de la sífilis? Treponema pallidum. Eso, muy bien. Yo les puedo poner entonces un listado y les puedo decir, indicar las, los agentes causales que son productores de las infecciones de transmisión sexual y les puedo poner esas 4, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener la capacidad de elegir, ¿no es cierto? Si digo cuáles son las que producen o causadas por o son enfermedades de transmisión sexual, ahí definitivamente, si pongo, digamos, treponema pallidum y pongo Neisseria gonorrea, las van a encerrar ellas. Ahora, si digo las que no son causantes de enfermedades de transmisión sexual, lo que van a encerrar es treponema pallidum, Candida albicans y Gardnerella vaginalis. ¿Queda claro? Sí, ¿verdad? Ahí le puedo aumentar inclusive Trichomona vaginalis. Trichomona vaginalis es una enfermedad de transmisión sexual. A ver, parasitología. BPH, virus, es una enfermedad de transmisión sexual. Sí. Sí. Trichomona vaginalis, muy bien. Vaginitis por Trichomona vaginalis. Es una enfermedad de transmisión sexual. BPH, que es un virus del papiloma humano, también es un virus que, que produce o es ocasionado o es transmitido por transmisión sexual. Bien, entonces eso ustedes tienen que aprender a diferenciar. Bien, y por último tenemos criptococos. Criptococosis producida por Cryptococcus neoformans. Ustedes pueden ver, este es un hongo muy característico, que se presenta en su forma de levadura, ¿no? Y lo podemos ver también en gemación, miren cómo están aquí. En gemación, este en realidad es el honguito que tiene la forma de un 8, ¿no? Esta es la forma del hongo normal. Aquí cuando lo ven en la forma de 8, ¿no? Es que está en gemación. Este que ustedes pueden ver aquí como un halo de inhibición, no es halo de inhibición como el caso que forman, por ejemplo, en un medio de cultivo de agar sangre, estafilococos, estreptococos. ¿Recuerdan cuando vimos esos temas? Eso era observación macroscópica. ¿Se acuerdan cuando veían el halo de inhibición? En agar sangre, ¿verdad? Aquí está en una observación microscópica, por lo tanto no es halo de inhibición, esta es una cápsula, por eso dice son encapsuladas, tienen una cápsula gruesa de polisacáridos. Miren, ahí podemos ver, esta es la tinción con tinta china y esta es eh, con un microscopio de inmunofluorescencia, ¿no? Si hacemos las pruebitas rápidas, por ejemplo, nos va a dar ureasa positiva. ¿Se acuerdan quién más daba ureasa positiva? ¿Se acuerdan qué bacteria más es la única que da ureasa positiva? ¿Cuál es la bacteria? Helicobacter pylori, ¿no? Pylori. Exacto, pero ¿lo podemos confundir con Helicobacter pylori? Definitivamente no, porque Helicobacter pylori es un espirilo y se tiñe con la tinción de Gram, entonces tendría la forma de espirilo en el supuesto caso que fuese Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces, si nos da ureasa positiva, la casa positiva, ¿no? Y lo vemos al microscopio de esta manera, definitivamente descartamos. Hasta aquí, si vemos ureasa positiva, podríamos decir, puede ser el Helicobacter pylori, pero si lo vemos al microscopio y lo vemos de esa manera, descartamos esa posibilidad y decimos se trata de Cryptococcus neoformas. Algo muy importante que es de naturaleza exógena. En cambio, esto remarquen por favor, Candida albicans es de naturaleza endógena.
Candida albicans forma parte de la microbiota normal. En cambio, Cryptococcus neoformans no forma parte de la microbiota normal. Se encuentra en la naturaleza, fuera del organismo. Es de naturaleza exógena. ¿Sí? Solamente les estoy poniendo dos ejemplos de micosis oportunista. Una endógena, que sería Candida albicans, y la otra exógena, que se encuentra en la naturaleza, en el medio ambiente, ambas saprófitas, ¿no? Y por eso se los llama oportunistas. Y las de naturaleza exógena tenemos a Cryptococcus neoformans. ¿Sí? Bien, Cryptococcus neoformans se encuentra generalmente ampliamente distribuido en la naturaleza, ¿no? Y lo encontramos, repito, como saprófitos. Los podemos encontrar, por ejemplo, en los árboles, perdón, en las frutas, en los jugos, en la leche de diferentes tipos de animales, en los productos de madera, en el suelo, en el pasto, en los establos y algo muy importante, sobre todo en el excremento de algunas aves, como el caso, por ejemplo, de las palomas, ¿no? Las palomas, nosotros cohabitamos con las palomas. Yo estoy segura que muchos de ustedes tienen en sus casas, en las cornisas, ahí están haciendo de las suyas las palomitas, ¿no es cierto? Vamos a la plaza, tenemos palomas. Vamos por por las avenidas, por ejemplo, el Primer Anillo, por la Cañoto, ¿no? Esa parte entrando a la Isabel la Católica, ustedes pueden ver, hacen, creo, piruetas ahí arriba en los cables, no sé si se han fijado, las palomitas, ¿no es cierto? Hacen figuras, ¿no? Entonces nosotros cohabitamos con las palomas y lamentablemente en sus heces fecales secas, ¿no? Que entra, miren, podemos ver aquí, por ejemplo, miren una paloma, ¿no? Que ella, por ejemplo, ha defecado, ¿no? Y esas heces fecales han secado y se convierten en polvo y por la acción de los aerosoles, sus esporas empiezan a estar en suspensión y lo mismo que en el caso que vimos las micosis sistémicas, ¿recuerda? ¿Sí? La puerta de entrada definitivamente va a ser por inhalación de estas esporas, por las vías respiratorias, no por las vías aéreas. Entonces, una vez que ingresa por esta vía aérea, ¿cuál sería el órgano diana? Definitivamente los pulmones. Y las literaturas dicen que un 90% pueden desencadenar una infección pulmonar, ¿no? Y posteriormente diseminarse a otros órganos. Inclusive puede llegar a nivel muscular, a nivel de los huesos, a nivel de la piel, de las mucosas, ¿no? Pero algo muy importante, tiene una gran afinidad por el sistema nervioso central, es decir, por cerebro y las meninges, y puede producir una meningitis, ¿no? Entonces, Cryptococcus neoformans, anótense, por favor, dentro de las enfermedades que producen meningitis. ¿Se acuerdan qué bacterias producen meningitis? Neisseria meningitidis. Muy bien, Neisseria meningitidis. ¿Otra? Streptococcus pyogenes. Perdón, ya, muy bien. Los estreptococos pueden producir. ¿Qué otro? Haemophilus, ¿se acuerdan? Haemophilus influenza tipo B. También puede producir meningitis, ¿no? Esos son los más importantes dentro de todos los que vimos, ¿no? Sí. Aquí tenemos, esas son bacterias. Aquí también podemos ver, miren que los hongos en ese caso, Cryptococcus neoformans, que es un oportunista. ¿Por qué decimos oportunista? Porque aquí en la naturaleza, en el medio ambiente, ellos están como saprófitos. No es más que ingresan al organismo, pueden convertirse en patógenos. Aquí estaríamos hablando de un hongo. ¿Qué tipo de hongo? Sistémico, ¿no? Este llegaría a estar dentro de los hongos sistémicos. ¿Se acuerda? Que vimos en la última clase los sistémicos. Lo saqué de ese grupo para ponerlo aquí porque para dar el ejemplo de un hongo oportunista exógeno y diferenciarlo de un hongo oportunista endógeno que es Candida albicans. ¿Queda claro eso, jóvenes?
Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Bien, si no entienden, me dicen y vuelvo a recapitular. Bien, puede tener una evolución aguda, ¿no? Una subaguda, y en caso de que no se haga el tratamiento, puede volverse crónica la candidiasis. Ahí tenemos cómo criptococo puede ingresar al organismo, ya lo dijimos en las heces fecales. Miren, esta paloma está defecando, ¿sí? Se secan esas heces fecales y obviamente ahí empieza a proliferar el honguito saprófito y empieza a multiplicarse mediante esporas, ¿no es cierto? Las esporitas entran en suspensión, ¿sí? En el medio ambiente y por vía aérea ingresa a un organismo, ¿no? Entonces, lo que luego llega a dónde, ¿cuál sería el órgano, Diana? Los pulmones. Y ahí puede producir una neumonía. Entonces, el paciente va a desencadenar, por ejemplo, una tos, fiebre, un dolor en todo el cuerpo, un decaimiento, inclusive náuseas, que pueden inclusive, como se puede diseminar hacia la piel y puede producir erupciones cutáneas, ¿no? Puede producir sangrados cuando empieza a toser esta persona, ¿no? Y se puede confundir, por ejemplo, con inclusive una tuberculosis, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que se trata de una tuberculosis pulmonar, por ejemplo, de una criptococosis por Cryptococcus neoformans? ¿Cómo nos daríamos cuenta en el laboratorio? Porque a la clínica, el médico mediante la anamnesis puede confundirlo, ¿no? Con una criptococosis pulmonar con una tuberculosis pulmonar. ¿Cómo nosotros en el laboratorio podríamos ayudar a la clínica, al médico? A ver. ¿Cómo era su pregunta, doctora? Cómo, si se fijan, los signos y síntomas son parecidos de criptococosis, obviamente producido por Cryptococcus neoformans, de una tuberculosis pulmonar producida por la bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis. En el laboratorio, ¿cómo diferenciamos a ambas? ¿Cómo podemos hacer para decirle al médico? Porque él va a decir, no sé si se trata de una criptococosis o una tuberculosis. A ver, doctora, ¿cómo me puede ayudar? Por las pruebas que les haríamos. O sea, por la prueba. Eso, muy bien. ¿Cómo descartaría? A ver, ¿cómo haría las pruebas de descarte? ¿Qué muestras le pediría? Primero la de estupo para ver si es... El esputo. Para ver. Esputo, perdón. Ajá, esputo. El esputo, ya. Muy bien. ¿Y qué prueba le haría para saber si es una tuberculosis pulmonar, por ejemplo? ¿La vaciloscopia? Muy bien. ¿Y qué tinción utilizaría para la vaciloscopía? ¿Ciel Nielsen? De Ciel Nielsen. Muy bien. ¿Y cómo lo vería Mycobacterium tuberculosis? ¿Bar? Un bar, muy bien. ¿Y cómo lo vería en las imágenes, microscópicamente? ¿Pocos? Como un bacilo, ¿no? Un bacilo de un color rojo, ¿verdad? Así se tiñen y es lo que vimos en las últimas clases en laboratorio, ¿no es cierto? Muy bien, chicas, me alegra. Me alegra que sepan diferenciar. Ahora, en caso que no se vería, digamos, saldría negativa la vaciloscopía, harían ustedes un seriado, es decir, 3 veces toman la muestra, sale definitivamente negativo. ¿Qué le sugerirían al médico que haga? Doctor, no es una tuberculosis. ¿De qué se podría sospechar? De una criptococosis, ¿no? Entonces, para eso se pueden hacer, miren cuáles son los signos y síntomas de una criptococosis, ¿no? Todas estas se pueden y se pueden, miren, sudoración nocturna excesiva, lo mismo, el mismo síntoma, dolor de cabeza, fatiga, tos, confusión, dolor torácico, dolor de hueso, visión borrosa, ¿no? Entre otros signos y síntomas que puede presentar la criptococosis que se puede confundir con
una tuberculosis pulmonar, ¿no? Y definitivamente esos comprometidos, ¿no? Generalmente se puede hacer la infección aguda y que inclusive puede ser igual que una tuberculosis, puede llegar a ser mortal, ¿no? Obviamente en inmunocompetentes, personas que no son inmunocomprometidas, ya vimos la diferencia entre inmunocompetentes e inmunodeprimidos, ¿verdad? Aquí puede desencadenar una infección que en muchos casos puede ser asintomática y cuando hay síntomas puede ser autolimitada, ¿no? Miren, aquí también les he puesto las imágenes. Aquí, en realidad, si ustedes leen las imágenes, aquí es un resumen de todo lo que hemos visto. Perdón, se está agotando mi batería. Bien. Aquí está un resumen de todo lo que hemos visto. Miren cómo el hongo es de naturaleza exógena, ¿sí? Es saprófito, ingresa, ¿no? Cryptococcus neoformas vía aérea y afecta los pulmones, puede producir una infección pulmonar o inclusive puede llegar mediante el torrente sanguíneo, llegar a lo que son el cerebro y las meninges, ¿no? Ahí tenemos lo que son, miren, las plaquitas, inclusive se puede confundir con COVID, ¿no? Y podemos hacer para COVID inclusive lo que son las pruebas de descarte en el laboratorio, ¿no? Miren, a nivel ocular, a nivel cutáneo, a nivel de los huesos, miren una artritis, miren cómo puede una osteomielitis, ¿no? Puede producir infecciones, puede diseminarse hacia diferentes lugares, miren, salir a la piel, pero a partir de una puerta de entrada que es la vía aérea definitivamente, ¿no? Decíamos, ¿cómo yo ya hice la prueba de descarte de la baciloscopía, ¿verdad? Ya hice la prueba, perdón, la tinción de Nielsen me salió negativo al seriado, entonces hago una prueba para identificar a Cryptococcus neoformas y utilizo la pruebita de la tinta china, que es un examen directo, ¿no? Con tinta china diluida en agua 1:5, preparo, llevo a observación microscópica y voy a ver estas imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué son eso? Eso es lo que ustedes ven aquí. Ese es Cryptococcus neoformas, esa es la espora, si se fijan, esférica. Miren, aquí está en gemación, miren de bonita que se le ve. Y esto que ven ustedes aquí, como un resplandor blanquecino, que parece halo de inhibición, pero no es halo de inhibición porque esta es observación microscópica. Y el halo de inhibición, como les decía anteriormente, se ve macroscópicamente en los medios de cultivo, ¿no? Por lisis de los glóbulos rojos. En cambio aquí, ¿a qué se debe? Si yo pregunto en el examen, ¿a qué se debe este resplandor cuando hacemos un examen directo y utilizamos la tinta china para poder identificar a Cryptococcus neoformas? ¿A qué se debe ese resplandor? ¿Qué me van a responder? ¿Qué dijimos que es ese resplandor? ¿Es halo de inhibición? ¿Qué es esto? ¿Son cápsulas? Eso, es la cápsula que tiene. Si no tiene esta cápsula, definitivamente puede ser cualesquiera sean los honguitos, eh, las levaduras, cualquier hongo que tenga la forma de levadura, ¿sí? Si no tiene este resplandor. Eso es típico de ver cuando se hace la prueba de la tinta china. Sí, de esa manera nosotros definitivamente es una prueba tan facilita que le echamos una gotita de tinta china, le ponemos la muestra y llevamos a observación microscópica con el óptico que tenemos en el laboratorio y definitivamente se puede ver este resplandor. ¿Sí? Miren, aquí también podemos ver con la tinción de Gram, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí no podemos ver ese resplandor, fíjense.
No vemos la cápsula, mire aquí engrosadita, si se fijan. ¿Sí? Pero no tiene ese resplandor como se ve en la tinta china. Aquí, miren, también podemos ver otras imágenes. Aquí se les he puesto, miren, cápsula. ¿Cuál es la cápsula? Ese resplandor que tiene alrededor. Lo que está aquí adentro, ese es el honguito que se llama Cryptococcus neoformas. Podemos también utilizar medios de cultivo, entre otros, ¿sí? Que se pueden utilizar. El de preferencia es el de saburo, no, definitivamente. Y miren las colonias, estas sí son colonias. Miren, esta observación macroscópica, cómo podemos ver las colonias de un color cremita, ¿no es cierto? Ligeramente amarillento, brillantes, lechosas, cremosas, perdón, ¿sí? Mucosas. Ahora, esta es la observación microscópica y aquí vemos directamente a la levadura con su cápsula. Y decíamos las pruebitas bioquímicas que podemos hacer, la pruebita de la ureasa, ¿sí? Ureasa nos va a dar, miren, esto es lo normal, como se ve después que se ha sembrado, hay un viraje de color después de una incubación de 8 horas a 37 grados centígrados más o menos, o a temperatura ambiente, podemos determinar que hay un viraje de color y eso significa que es ureasa positiva, ¿no? ¿Qué otro microorganismo nos da ureasa positiva? ¿Recuerdan? Helicobacter pylori. Eso, muy bien, Helicobacter pylori. Ahí también se pueden hacer otras pruebitas rápidas bioquímicas, como decíamos, la pruebita de la ureasa, aquí tenemos lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Cuando se mantiene el color, aquí, un color ligeramente ambarino o amarillento, ¿sí? Es negativo. Y cuando vira, ¿sí? De color, directamente se trata de una ureasa positiva y se trata de Cryptococcus neoformas. Eso sería en cuanto a lo que es el laboratorio, ¿no? Pero definitivamente haciendo la prueba con la tinta china, es más que suficiente hacer las pruebas de diagnóstico para poder identificar en el laboratorio de micología a Cryptococcus neoformas. Ya con ese resultado se manda al laboratorio y el médico va a hacer un tratamiento para Cryptococcus neoformas y puede utilizar la anfotericina B de acuerdo a su criterio, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, está hospitalizado, ¿no? O lo va a hacer el tratamiento de forma ambulante, dependiendo del grado de afectación que tenga los órganos, ¿no? Que normalmente, imagínense en un caso de una meningitis, ¿no? Puede utilizar la anfotericina B, 20 miligramos al día durante 10 semanas, ¿no? O dosis pequeñas y progresivas cada 2 o 3 días, ¿no? Con un total de dosis de 1 a 2 gramos, pero vuelvo a repetir, va a depender eso de acuerdo al criterio del médico. También se pueden utilizar otros medicamentos como la 5-fluorocitocina, ¿no? Vía oral, o el miconazol por venoclisis también se puede utilizar en pacientes que están hospitalizados. El ketoconazol vía oral también lo podemos utilizar, 200 miligramos que es una vez al día, o 400 miligramos que podemos utilizarlo dos veces al día, ¿no? Por eso dice 400 miligramos cada 12 horas. Y el itraconazol, perdón, de 100 a 200 miligramos por día. Pero definitivamente el más utilizado, que es el que en los casos de una meningitis, por ejemplo, es el fluconazol. ¿Sí? ¿Por qué el fluconazol? Porque atraviesa la barrera hematoencefálica del sistema nervioso, ¿no? Entonces puede penetrar el sistema nervioso central
y obviamente es el más recomendable, ¿no? En los casos de una meningitis, el fluconazol. Bien, eso sería, jóvenes, en cuanto al el tratamiento que se hace por Cryptococcus neoforma, y hasta aquí terminamos lo que es nuestro tema de micosis oportunista, y con esto cerramos con broche de oro lo que es nuestro semestre, nuestros temas de bacteriología 2. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, soy todo oídos. Los temas netos a entrar en el examen aparte de la tablita. Bien, respecto al tema, a este tema, ¿hay alguna duda, alguna pregunta para pasar a otro punto? ¿No? ¿Nadie? No. Creo que no, doctora. Bien, terminamos entonces. Bien. ¿Me escuchan? Ah, ya, pensé que Sí, me había... doctora. Pensé. Vamos a parar la grabación.